Entonces, hoy es sábado 19 de noviembre del año 2022. Son las 5 p.m. hora de México y hoy día vamos a comenzar esta clase de repaso. De acuerdo a lo sugerido en la clase anterior, vamos a empezar a repasar de la clase número 3. Entonces aquí nosotros tenemos la presentación de los números 3 y también vamos a hacer en conjunto los ejercicios de esta clase. A ver, vamos a ver los micrófonos de los participantes. No sé, si cierro el micrófono del Dama Vijaro, ¿no hay problema? ¿O ¿Está abierto? No. ahí está bien? ¿Ustedes me siguen oyendo? Okay. Entonces, esta es la primera clase, no obstante es la clase número 3, pero es la primera clase que comenzamos con el estudio de la gramática Pali. Entonces aquí nosotros vamos a repasar los temas nominales, que son los temas nominales, y vamos a estudiar los temas nominales masculinos terminados en A, el paradigma. Y la tercera parte vamos a estudiar qué son los casos gramaticales y particularmente dos casos, el nominativo y el vocativo. Y después vamos a explicar sobre los grupos de conjugación y vamos a comenzar con el estudio del primer grupo de conjugación. Y vamos a estudiar también el presente indicativo, vocabulario de versos y un apéndice sobre la formación de las voces y los verbos en los temas nominales, grupos de conjugación. Entonces vamos a comenzar ahora. Entonces esto es algo que nosotros lo vamos a repetir en cada una de las clases de este curso, que son las partes del lenguaje. O sea, de hecho hemos agregado ejercicios para la identificación de las partes del lenguaje. Yo creo que esto es importante, un ejercicio importante. A saber identificar cuando uno, como quien dice, escanea los pasajes en Pali, cada una de las voces y a qué parte del lenguaje cada una de estas voces pertenece. Y entonces, dentro de las partes del lenguaje tenemos dos grupos, digamos, y cada uno de estos dos grupos tiene dos subgrupos, digamos. O sea, tenemos el grupo de lo que es modificable y ahí nosotros tenemos el nombre, cual se llama nama. En la gramática el término nama tiene un significado técnico. Y el verbo que es akyata. Entonces, el nombre es modificable porque se le colocan inflexiones nominales. En Pali se denominan namadivati. Y el verbo es modificable porque se le colocan inflexiones verbales que en Pali se llama akyata vivati. Y el nombre en realidad es cualquier parte del lenguaje que está sujeta a estas desinencias o inflexiones nominales. Entonces, por lo tanto, en Pali nosotros tenemos, por ejemplo, una gran variedad dentro de esta categoría de nombre, por ejemplo, como los nombres propios, o sea, por ejemplo, Sariputra, Mogalana, Ananda, o nombres de ciudades como Rayagaja o Savatthi, etc. Y después tenemos sus sustantivos, ¿no? Como por ejemplo Sunaka, que es perro, Vilara, que es gato, o sea muchos sustantivos también. Y después tenemos adjetivos. Normalmente los adjetivos se declinan en cualquiera de los géneros. Y tenemos los pronombres también, que vamos a estudiar más avanzado en el curso.
los pronombres se agrupan en distintas categorías. Eso lo vamos a estudiar. Y también tenemos los numerales. Y tenemos distintos tipos de participios pasados, participios presentes, participios potenciales en Pali. Y también tenemos los compuestos. Entonces, todo eso, digamos, se podrían agregar quizás cosas ahí, pero pertenecen a la categoría del nombre. Y después tenemos el verbo. Entonces, el verbo tenemos distintas conjugaciones, como por ejemplo hoy día vamos a estudiar el presente indicativo, y en otras clases vamos a estudiar el futuro, etc. Y las partes inmodificables son dos: el prefijo, que en Pali se denomina upasaka, y los prefijos, es raro encontrar los prefijos que estén por sí solos en la literatura canónica. Los prefijos normalmente, como su nombre lo dice, se colocan antes de las raíces, y entonces nosotros tenemos nombres y verbos con prefijos. Entonces hay 20 prefijos en la lengua Pali, y cada uno de estos 20 prefijos puede tener diferentes significados. O sea, por ejemplo, vipassana. Entonces, vipassana es un nombre, digamos, femenino, que tiene el prefijo vi, y pasana, que es un nombre, digamos. Entonces, en caso de ahí en vi significa algo de distintas formas, significa vi. Entonces, pasana significa ver. Entonces, ver de unas distintas formas o diversas formas o una forma diferente, eso significa vipassana. Entonces, ese es uno de los 20 prefijos. Entonces, hay un documento ahí en material de referencia sobre los prefijos, y ahí están, digamos, cada uno de los significados que puede asumir cada uno de estos 20 prefijos. Y después tenemos las partículas, en Pali es nipata, que también son indeclinables, y entre las partículas tenemos conjunciones, adverbios, interjecciones, también tenemos partículas vocativas. Y la peculiaridad de las partículas es que no se modifican nunca. Independientemente en qué parte de la oración está, la partícula siempre es igual. O sea, de que en realidad las partículas es más fácil de aprender porque hay un número limitado de partículas, nosotros son bastantes. Entonces nosotros en este curso vamos a ir aprendiendo las partículas más importantes. De hecho, en una de las clases anteriores nosotros conseguimos esta lista de la frecuencia del uso de las voces en la lengua Pali, y si mal no me recuerdo, creo que la voz más usada es la partícula cha, que significa i. También puede tener otro significado, pero generalmente significa i. Entonces esas son las partes del lenguaje. Entonces es importante que uno sepa identificar. Cuando uno lee, yo sé que uno cuando ve un pasaje en Pali, a lo mejor uno tiene un cierto grado de ansiedad o expectativa de entender de qué se trata eso. Pero es importante, precisamente porque se trata de la palabra del Buda, poder identificar cuando nosotros vemos y escaneamos los pasajes, cada una de las voces en un pasaje en particular, identificar primero a qué parte del lenguaje cada una de estas voces pertenece. Y por supuesto de que uno, tomando cada una de estas partes, cada una de estas voces, uno puede profundizar mucho. Vamos a ver ese ejercicio que tenemos sobre la identificación de las partes del lenguaje al final de la clase. Ahora, entonces lo primero que vamos a estudiar ahora es los temas nominales. En Pali el tema nominal se denomina linga. Hay otros nombres en Pali también para referirse a los temas nominales. Si ustedes quieren saber sobre eso, pueden consultar el glosario de términos gramaticales
de la lengua pali, que está en el material de referencia. Y el tema nominal es, ahí dice, equivale al nombre antes de la declinación o inflexión nominal, ¿no? O sea que, digamos, uno lo tiene que restar aquí, ¿no? Si nosotros le quitamos la inflexión o la desinencia nominal, nama vivati al nombre, entonces nosotros tenemos el tema nominal. Ahora, el tema nominal es una abstracción gramatical que nosotros no lo vamos a encontrar en el Tipitaka, salvo generalmente el caso vocativo singular coincide con el tema nominal. Pero nosotros vamos a encontrar el tema nominal. Es importante saber los temas nominales para usar, digamos, diccionarios y las gramáticas. Y los temas nominales en la lengua pali pueden ser de 3 géneros: masculinos, femeninos y neutros. Y entonces nosotros aquí tenemos un tema nominal que es purisa, entonces si al tema nominal nosotros le colocamos la inflexión nominal, entonces en las gramáticas antiguas, como particularmente el Kachayana, entonces esto es todo un proceso en realidad que incluso lo hemos explicado en el apéndice, cómo se hace para formar puriso, que es el nombre, y nosotros vamos a encontrar en el Tipitaka, por ejemplo, puriso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que primero colocar el tema nominal y después colocar una inflexión nominal correspondiente, y hay una serie de operaciones gramaticales que, o sea, ahí parece muy fácil, pero como nosotros tenemos que siempre seguir la autoridad del Kachayana para la formación de voces, entonces nosotros tenemos que basarnos en una serie de aforismos, sutras, como se llama técnicamente en la gramática, para pasar del tema nominal al nombre. Entonces, en este caso, nosotros tenemos el tema nominal, purisa, y ya el nombre, puriso. Y ahí nosotros tenemos un cuadro de referencia con relación a los temas nominales masculinos, o sea, las terminaciones de los temas nominales. Entonces, los masculinos entonces pueden terminar en A o A, en I o I, en U o U. Y los femeninos en todo lo anterior menos la A. Y los neutros igual que el masculino. Y este paradigma yo les recomiendo que uno se lo memorice, se lo aprende, porque, como dije anteriormente, los temas nominales masculinos terminados en A son los más numerosos. O sea, de que si uno se sabe este paradigma y está familiarizado con este paradigma, entonces uno ya puede en realidad declinar a un gran número de voces, porque la mayoría de las voces en la lengua pali son masculinas terminadas en A. Entonces, espero de que ustedes ya estén familiarizados con este paradigma. O sea, no voy a leer mucho sobre este aquí, pero simplemente tomar nota de las peculiaridades de los paradigmas, porque estas peculiaridades se repiten prácticamente para todos los paradigmas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el instrumental plural, que es siempre igual al ablativo plural, puriseji, purisevi, y también en el caso del dativo plural, purisanan, purisanan es igual al genitivo plural. Esas son peculiaridades generalmente de todos los paradigmas. Y en el dativo siempre hay una equivalencia entre el dativo y el genitivo, en este caso purisasa, no obstante que hay un dativo que es purisaya, que generalmente se denomina dativo de propósito. Nosotros vamos a estudiar también eso en más
detalle. El ablativo singular tiene 3 aquí, purizá, que es igual que el nominativo plural, ¿no? Y el locativo singular tenemos 3, purisé, purisasmen, purisamhi, y el purisé es igual que el acusativo plural. O sea que, por favor, familiarizarse con estas peculiaridades de los paradigmas, porque eso se repite a lo largo o sea, de que mientras más uno adquiere herramientas, mucho más fácil va a ser el progreso en el aprendizaje de la lengua Pali. Y nosotros aquí tenemos una serie de voces, de un vocabulario de voces, de temas nominales masculinos terminados en A. O sea, son muy comunes: Buddha, Tathagata, Manusa, Nara, Dhamma, Sangha, Ruka, Maga, Loka, Gama, Hatta, Vanilla, Kaya, Roga. O sea que ustedes han hecho también estas flashcards para aprender eso. Y espero que las estén usando y que ya estén familiarizados con estas voces masculinas terminadas en A. Aquí tenemos más, por ejemplo, Vidama. O sea, no voy a leer todas estas voces, pero espero de que ustedes ya estén familiarizados con las mismas. Ok. Entonces eso es con la parte de los temas nominales. Entonces ahora vamos a hablar sobre los casos gramaticales. En la lengua Pali hay 8 casos gramaticales: el nominativo, el vocativo, el acusativo, el instrumental, el dativo, el ablativo, el genitivo y el locativo. Ahora, este es un curso introductorio de Pali. Nosotros no podemos entrar en muchas cosas aquí, pero en realidad cuando ustedes estudian las gramáticas antiguas, como por ejemplo el Kachayan u otras, por ejemplo el vocativo y el genitivo no son casos gramaticales, ¿no? Pero como nosotros estamos usando un método, digamos, occidental un poco para facilitar el aprendizaje de la lengua Pali, bueno, nosotros decimos que hay 8 casos gramaticales, pero, o sea, correcta si no hable correctamente, de acuerdo con las gramáticas antiguas, el vocativo y el genitivo no son casos gramaticales, porque para que una voz, para que sea un caso gramatical, tiene que tener una relación con la acción principal. Y el vocativo en realidad no tiene una relación con la acción. Por ejemplo, el vocativo es cuando uno se dirige a alguien, por ejemplo, cuando el Buda se dirige a los bhikkhus, ¿no? Entonces simplemente es una forma de dirigirse. Y el genitivo tampoco tiene una relación con la acción, sino que tiene una relación con otro nombre, normalmente. Por eso a veces el genitivo también se denomina posesivo. Y entonces esa es una cosa importante que hay que aclarar. Y la otra cosa importante que es necesario aclarar aquí es de que en realidad hay una relación entre las desinencias o las inflexiones nominales y los casos gramaticales. O sea que si ustedes estudian, espero que lleguemos y avancemos más todos y podamos estudiar las gramáticas antiguas, como el Kachayana. Entonces nosotros vamos a estudiar en las gramáticas antiguas que en realidad hay una relación entre las inflexiones y los casos. O sea, entonces primero nosotros ponemos las inflexiones y nosotros después decimos para qué se usan las inflexiones, ¿no? Entonces esas son las 2 aclaraciones que quiero hacer, pero de cualquier manera nosotros vamos a estudiar de esta manera, ¿no? Como si hubiera 8 casos gramaticales. Y cada uno de estos casos gramaticales
puede ser singular o plural. O sea, de que el sánscrito es una lengua muy similar al Pali, pero por ejemplo el sánscrito es una lengua más compleja. Entonces en el sánscrito hay 3 números, ¿no? O sea que nosotros tenemos, cuando declinamos por ejemplo, Purisa, nosotros declinamos Purisa en singular y plural. Pero si declinamos Purisa en sánscrito, entonces hay que declinar en singular, dual y plural. O sea que si uno se refiere a 2 hombres, por ejemplo, como Purisa en sánscrito, entonces eso es, hay una columna más que había que agregar ahí. En Pali nosotros solamente tenemos singular, que es 1, y plural, que es más de 1. O sea, no sé por qué en sánscrito, o sea, 2 tiene una cierta importancia, ¿no? Que no lo hace ser plural, pero bueno, esas son otras cosas. Ahora, los casos gramaticales corresponden con las inflexiones que se aplican a los nombres. O sea, eso es lo que les expliqué anteriormente. O sea, de que, por ejemplo, el instrumental, como su nombre lo dice, en realidad es la tercera inflexión. Entonces, la tercera inflexión normalmente se utiliza para indicar el instrumento de la acción. Pero en realidad, la tercera inflexión se usa para muchas otras cosas más. Entonces, cuando estudiemos más gramática y avancemos, ustedes van a entender esto bien. Entonces, primero estudiemos el caso nominativo patama. Patama significa primero. Está con una larga porque está calificando vivati, que es una voz femenina. O sea, que es la primera inflexión. Se utiliza para indicar el sujeto o agente de la oración. Entonces, puriso gachati. Entonces, aquí nosotros tenemos que el hombre va. Purisa gachanti, los hombres van. Literalmente, él no está ahí. Nosotros lo ponemos para hacer más fluida la oración, pero en realidad, si uno traduce, y a veces es bueno traducir de esta manera cruda, purizó significa hombre va, purizá, hombres van, ganchanti. También se utiliza el nominativo cuando un hombre está en una posición con otro. Por ejemplo, Buddho Tathagata. Entonces, Buddho y Tathagata ambos están en nominativo y están en la posición. Entonces, el Buda, el Tathagata. Entonces, y ahí nosotros tenemos las referencias de dónde se está tomando esto. Normalmente los ejemplos son todos tomados del canon, o los comentarios o de las gramáticas antiguas. Y ahí tenemos otro ejemplo, Sariputro Kero. El Kera Sariputro. La terminación del nominativo singular para los temas nominales masculinos terminados en A es O, mientras que la terminación plural es A. Y veamos un caso más, el vocati. En Pali se llama lápana y se utiliza para dirigirse a alguien. Entonces, por ejemplo, purisa. Entonces significa hombre o hombre. El vocativo es importante porque el Pali es una lengua hablada. Entonces, cuando uno está, digamos, en comunicación con otra persona o en otras personas, es muy importante esto. No, en español todavía sí, nosotros seguimos utilizando esto, pero en Pali, que es una lengua inicialmente completamente oral, el vocativo es muy utilizado. Y a veces se usa la voz bo con el singular y babanto con el plural. ¿No? Entonces, bo purisa sería algo así como hombre. Bo es una partícula vocativa
Bhavanto Purisa sería hombres. En los discursos es común el uso del vocativo. Cuando el Buda se dirige a los bhikkhus, usa el vocativo plural, bhikkhave, bhikkhus. Cuando los bhikkhus se dirigen al Buda, usan el vocativo singular, Bharante, venerable señor. La terminación del vocativo singular para los temas nominales masculinos terminados en A es A o A, mientras que la terminación plural es A. Entonces eso sobre con relación a los casos gramaticales. Y ahora vamos a estudiar los grupos de conjugación. Entonces, así cuando a los temas nominales se le coloca la inflexión nominal, se obtiene el nombre. De la misma manera, cuando las bases verbales se le coloca la inflexión verbal, se obtiene el verbo. Por lo tanto, lo que se denomina conjugación consiste en colocar inflexiones o terminaciones verbales a las bases. Ahora veamos un poco más sobre esto. Entonces, la base se forma a partir de la raíz, dhatu, adicionando un signo de conjugación, vikarana, y en algunos casos efectuando modificaciones a la raíz, ¿no? Entonces, nosotros siempre partimos de una raíz, ¿no? Y si vamos a formar un verbo, entonces dependiendo la raíz, es el signo de conjugación que se coloca, ¿no? Y dependiendo del tipo de raíz son las modificaciones. Entonces las raíces Pali se clasifican en 8 grupos. 8 grupos, cada grupo consiste en cierto número de raíces. Los grupos reciben el nombre de acuerdo con la primera raíz de los mismos. Cada grupo tiene un signo de conjugación diferente y ciertas peculiaridades en la formación de la base. Y el primer grupo de conjugación se denomina Bhuvadigana, literalmente gana significa grupo o colección, ¿no? Bu es la raíz bu, que es el verbo ser o estar. Y Bhuvadi, o sea, significa adi, significa etcétera, o digamos etcétera, o que comienza. Entonces nosotros tenemos este grupo y es el primer grupo y es el grupo más numeroso. O sea, de que hay aproximadamente 1100 raíces, ¿no? Que pertenecen a este grupo, y si nosotros le sumamos el hecho de que se le pueden colocar a las raíces prefijos, entonces ustedes pueden darse cuenta que hay una gran cantidad de verbos que se forman a partir de este primer grupo. Ahora, el signo de conjugación del primer grupo es A, y los verbos bhavati, él o ella es, pachati, él o ella cocina, son ejemplos de este primer grupo. Entonces nosotros partimos de la raíz bu y hay una serie de operaciones gramaticales y a partir de bu formamos la base que es baba. O sea que nosotros aquí lo estamos haciendo muy fácil con un cuadro, pero en realidad nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Kachaya, ¿no? ¿Cómo se hace para pasar de bu a baba? Y si nosotros le colocamos la terminación ti, que es el presente indicativo, tercera persona singular, tenemos pavati, que significa él o ella es o está. Lo mismo con la raíz pacha, la base en este caso es igual. Ponemos la terminación ti, pachati, él o ella consigue. Ok. Ahora, el presente indicativo
Vartamana. O sea, Vartamana significa algo que está existiendo, literalmente. Por eso yo siempre he dicho, ¿no?, que la cuestión de la consistencia cuando uno traduce se pierde. Y, o sea, dependiendo cómo uno traduce, bueno, la consistencia puede ser mayor o menor, pero siempre se pierde por más que uno sea un buen traductor o uno. Vartamana literalmente significa algo que está existiendo. Generalmente el presente indicativo se utiliza para indicar la acción que ocurre en el presente. Entonces, por ejemplo, vasami significa hablo, pero también puede indicar el presente continuo. Vasami, estoy hablando. Pero muchas veces el presente continuo se expresa con el participio presente, que vamos a estudiar más adelante. En Pali muchas veces utiliza el participio presente. Y también el presente indicativo se utiliza para expresar verdades. Por ejemplo, Manusa Maranti. O sea, las verdades universales, digamos. Los humanos mueren. Dependiendo del contexto, es como nosotros tenemos que traducir. Basami, hablo, Pachama, Sina. El presente indicativo también se usa para indicar el presente continuo, como ya dijimos. Basami, estoy hablando, Pachama, estamos cocinando. Y además el presente indicativo se utiliza para expresar verdades irrefutables. Ya dijimos Manutsa, Maranti, humanos mueren. Y por ejemplo el primer verso del Dhammapa, de Manopuvanga Madhama. O sea, aquí los Dhammas están precedidos o liderados por Mano, por la mente. Esa es una verdad universal. De manera similar que en la lengua española, las personas y el número están determinados por las terminaciones de las inflexiones verbales. O sea que en realidad nosotros no necesitamos nada más que el verbo. Porque nosotros cuando vemos el verbo sabemos si se refiere a él o a él. Bueno, no sabemos si es él o ella, pero sabemos que, por ejemplo, es él o ella, ¿no? Y sabemos si es singular o plural. Entonces aquí nosotros tenemos las terminaciones del presente indicativo. Mi, ma, si, ta, ti, anti. Y la A final de la primera persona se alarga antes de las terminaciones. Se alarga si no es ya una vocal larga. Y conjuguemos el verbo ser o estar. Bhavami, yo soy o estoy. Bhavama, somos o estamos. Ahí pueden ver cómo se alarga la. La segunda es Bhavasi, Bhavata. Y la tercera es Bhavati, Bhavanti. Y lo mismo con Pachati. Entonces la primera es Pachami, cocino, Pachama, cocinamos. Pachasi, cocinas, Pachata, cocináis. Pachati, cocina, y Pachanti, cocina. O sea que la segunda plural en América no se usa normalmente, pero es importante aprender esto, porque en Pali se usa. En España se usa la segunda plural. Y aquí nosotros tenemos una lista de verbos, o sea que son importantes, son verbos muy usados, o sea que también se utilizan las flashcards. Espero que vayan aprendiendo todo este vocabulario. No voy a leer ahora el vocabulario. O
aquí nosotros tenemos las tareas. Vamos a hacer las tareas en conjunto. ¿Qué les parece? Entonces yo voy ahora a compartir. Vamos a pasar a... Vamos a... Ok, entonces yo estoy compartiendo ahora el ejercicio traducir del Pali al español. Entonces, a ver quién se ofrece a hacer el primero. Mita Hasanti. A ver quién se ofrece a hacer eso. Yo voy a ir anotando. ¿Aló? Sí, adelante, adelante, Marina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mita Hasanti. Los amigos sonríen. Ok. Entonces, muy bien. Entonces, a ver, entonces Mita es... lo que pasa es de que yo aquí no puedo escribir, pero no importa porque ustedes vayan tomando nota, ¿no? A ver si puedo escribir aquí. No, no puedo escribir. A ver. No. Entonces, Mita Hasanti. Los amigos, Mita es nominativo plural, ¿no? Masculino. Y Hasanti es el verbo que está en tercera persona plural, porque el sujeto es Mita. Entonces, por eso requiere de tercera persona plural. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor me interrumpen. Entonces, veamos la segunda. A ver quién se ofrece, o no sé si quiere seguir Marina. Sí, sí, sigo yo. No. Entonces, ok, el Nara, siguiente es... Okay. bueno, si quiere otra persona también. A ver, sigamos con esa. Nara Pachanti, ¿qué es? Nara Pachanti, los hombres cocinan. Nara Okay. está en nominativo plural y Pachanti en tercera persona del plural. Perfecto. Ok. A ver la siguiente. Titata. Titata. Creo que esto es permanecéis. Ok. Es segunda persona plural. Ok, es el verbo. Titati, ¿no? El verbo titati. Eso puede tener varios significados en Pali. O sea, porque estar de pie, por ejemplo, también puede significar. Permanecéis, o sea, también que uno no se vaya, que continúe estando en un cierto lugar, también puede significar que estar establecido, pero está bien. O sea, es segunda persona plural. Y después tenemos otro verbo ahí, tenemos davami. Esto es, está en primera persona. Entonces, yo corro. Ok, yo corro. Chando apagachati. Chando es la luna, apagachati desaparece. Perfecto. Ahí nosotros tenemos un verbo con un prefijo, por ejemplo. Gachati significa, ¿no? Que uno va, Ir, sí. ir. Pero si nosotros le ponemos el prefijo apa, los prefijos en Pali pueden modificar el significado del verbo, darle un significado que es el opuesto, o no cambiar el significado. Los prefijos pueden tener esas tres funciones cuando se le pone a un verbo.
En este caso, aquí le cambio el significado. Apagachati significa desaparece. Venerable, este es el mismo caso que con el prefijo vi, porque usted dice que es ver de muchas formas, bueno, vipassana, por ejemplo, que es de muchas maneras, pero en el diccionario viene como un prefijo que significa separación. Separación, oposición. ¿En qué diccionario? Bueno, en el PED, o sea, en los diccionarios. Yo tengo un diccionario que aglutina varios, ¿no? Entonces, yo Ok, lo tengo ok. así. El PED, Ahora, o sea, el Pali, o sea, el diccionario Pali English Pali Telugu, Dictionary, Pali. el CPED, el conciso y todo. Y no viene esa acepción o esa traducción que da usted, que también la da el venerable Usilananda. Yo son las no lo he visto, ¿no? Ok, lo que pasa es lo siguiente, de que nosotros para poder saber el significado de las voces tenemos que utilizar los comentarios, ¿no? Entonces los Claro. diccionarios se hacen lo mejor que pueden, ¿no? Y ahí Ajá. ponen, o sea, aglutinan muchas cosas ahí. Pero si usted se fija en este documento, le voy a mostrar un documento aquí. A ver, ¿dónde está esto? Aquí nosotros tenemos un documento sobre los prefijos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este documento de prefijos, ¿qué pasó aquí? Yo no puedo ver eso. Sí, will not travel with her. What's going on? Wait, no. Ahí está. Ahí está. Ok, aquí nosotros tenemos los prefijos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el prefijo vi, ¿no? Ahí está, o sea, tenemos el prefijo vi, el número 8, ¿no? Ahora, esto está tomado de las gramáticas antiguas, ¿no? Los prefijos ahí tienen tres funciones, ¿no? Por ejemplo, ahí está gachati, ¿no? Cambia el significado, conforma o modifica. Conforma significa que no le hace nada, ¿no? Entonces vamos al prefijo vi. Ahí está, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos 5 significados del prefijo vi, ¿no? Entonces dependiendo de la palabra y dependiendo del contexto también, entonces nosotros tenemos el significado de la palabra, ¿no? Entonces distinción es el significado de vipassana, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vimuti, que es un término que se utiliza, emancipación, liberación, ¿no? Visito, o sea, ahí tenemos el primer significado. No, perdón, el segundo significado es vipassana, de muchas formas o de varias formas, vivida, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta o lo que comenta Marina, sí, los diccionarios hacen lo mejor posible para explicar la variedad de significados que puede tener una voz. Pero en realidad, para tener el significado exacto, uno tiene que leer el comentario de lo que está leyendo en particular, ¿no? Entonces, de esa manera uno va a tener una precisión, ¿no? Incluso puede haber significados extras aquí, ¿no? Pero bueno, eso está tomado de las gramáticas antiguas. Entonces, espero haber contestado. Ajá. Gracias. Ok, entonces sigamos. Buda. Aquí quieren participar. A ver, adelante. Adelante. Es el iluminado. El iluminado. Ok, No sé, pero ¿qué caso gramatical es?
Es un vocativo, ¿no? Es un vocativo. O sea que si nosotros vemos el Buda ahí como nosotros lo escribimos en español, o sea, eso significa que alguien se está dirigiendo al Buda, ¿no? No obstante, es el tema nominal, ¿no? Y lo vamos a encontrar en el diccionario. Pero en realidad, eso es vocativo. O Buda, sería. ¿Ok? A ver, sigamos. Aso sayati. ¿El caballo se acuesta? El caballo, sí, está acostado, sería. Ah, está Eh, acostado. Está durmiendo también, por eso. Ah, entonces, aso es nominativo, ¿no? Singular. Y sayati es, ¿qué es? Ajá. Los Ok. seres muy... Los seres, satamaranti. Los seres Los mueren. seres, muy bien, muy bien. A ver el otro. Chora hananti. Chora es ladrones. Ladrones. Hananti es con las manos. ¿No? Matan. Ah, no, perdón. Sí, matan. 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 ¿No? Ok. Basata. Es como están hablando. Eso en América no saben conjugar el vosotros, no sabemos. No sé por qué. Normalmente no se usa. ¿Cómo se traduciría eso? Basata. Ustedes. ¿Vosotros habláis? Vosotros habláis. No, nosotros. Sí, esa es la traducción Pero correcta. claro, en América, venerable sería ustedes hablan. Ya, en América se utiliza ustedes hablan, pero en Pali es vosotros habláis. ¿No? O sea que hay que aprender ese vosotros, ¿no? En América tenemos que aprender para entender Pali bien. Ok, entonces bueno, este ejercicio, o sea, en realidad son oraciones de 2 palabras que estamos usando, digamos, el vocabulario que usamos en la primera clase. Entonces, bueno, uno puede construir ya muchas cosas más, porque tenemos bastante vocabulario, ¿no? Entonces, a ver vamos a hacer algunos ejercicios. A ver, vamos a decir ellos comen. ¿Ese verbo estaba ahí o no? No me acuerdo. A ver, déjenme ver. Me A ver qué parece que no verbo es ese. estaba. No está. A ver, vamos a Ese buscar un verbo verbo es acá. buñati, ¿no? Bunyati, ¿no? A Buñati. ver, ya, aquí tengo. A ver, vamos a ver. Ellos ven. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo harían esa oración? A ver, ven. Sí, pero se ve como no podemos ver. No se ve bien ¿No se ve? o sea, se ve bien raro. Está ¿No borroso. están viendo, no están Se ve viendo la borroso. compartida de la pantalla? Allá. Ay, no. Ahora no. Otra vez. Aquí se ve borroso. A ver, Pasa. ¿ahí ven? Sí. Sí. Ok, Ahora sí. ven. Bastante.
cómo se conjuga ese verbo? Pasante. ¿Cómo dijo Adina? Pasante. Pasanti. Muy bien. Ven árboles. ¿Cómo sería? Esa palabra la vimos. Árboles. Rukam pasanti. Ok, eso es árbol. Pero si es árboles, ¿cómo sería? Ruke pasanti. Ruque pasanti. Ok. O sea, ven árboles. ¿No? Ahora, vamos a ver. Veo perro. A ver cómo sería la oración. Es pasami, ¿no? Sí. Normalmente en Pali ponemos antes el objeto, ¿no? Sí, pero si uno no se pongamos acuerda, ¿cómo se dice perro? perro se Escribe dice por Pali. sunaka. Sunaka, ¿no? Sunaka. Ah, Sunaka. entonces, ¿cómo sería la oración? Veo perro. Sunaka pasami. Sunakam pasami. Ok, Cam. sunakam pasami. Muy bien. A ver, vamos, o sea, que si quieres vamos a hacer un curso de Pali para hablar, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver, porque ya hay muchísimo vocabulario que se puede empezar a combinar aquí, ¿no? Por ejemplo, los amigos ven la luna. A ver, ¿cómo sería eso? Eso sería mitad Ujú. chandam pasanti. Muy bien, muy bien. Qué difícil, lo pones Nosotros, muy difícil. pero si hace, bueno, pero, ¿no? Nosotros vemos el sol. A ver, ¿cómo sería? Suriyam Nosotros vemos el sol. pasama. Muy bien, Pasama. muy bien. Suriyam pasama. Ok. Ah, el perro ve el gato. Sunaka Bilaram pasati. Sunako. Ah, claro, sunako. Sunako Vilaram Pasati. Ok. Ah, vamos a ver otro ejemplo. A ver. El gato come Singular. el perro, digamos. Porque no tenemos más vocabulario, entonces. A ver, ¿cómo sería el ¿Cómo es? gato come el perro? El gato come el perro. Sí, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Vilaro. Vilaro. Okay. Sunakam muñati. Bunjati. Bunjati. Ok. O sea, Bunyati. que Bunyati. es importante, ¿Cómo se o dice? sea, Bunyati. Bunjati. Bunjati. Aquí está. Bunyati. Bunjati. Por aquí debe estar este vocabulario, ¿no? Sí, está. Sí. Está ahí, abajo de la fila de la izquierda. Nosotros vamos al monasterio. A ver, ¿cómo sería? Gachama Viharam. Ah, Bien. Viharam Gachama. eso, Viharam Gachama. Ajá. Nosotros estamos en el monasterio. Claro, no, lo que pasa es que todavía no vimos locativo. Pero, o sea que uno ya puede hacer muchas oraciones. A ver, los hombres vienen al monasterio. Los hombres ¿Cómo sería? Nara, Ajá, Nara, ¿no? Nará, Nara, sí.
Viharam, Viharam gachanti. Aga- Agachanti. agachanti. ¿No? Nosotros venimos al monasterio. Viharam, Gachanta, no, Ah, Gachanta. ¿cómo sería? Agachama. ¿Ok? Nosotros hablamos Pali. Bueno, Pali todavía no lo estudiamos, pero Palim Basama. Palim basama. Basama. O si quieren decir no hablamos Pali, na Basama. No, no, eso no se puede decir. ¿Ok? El perro reside, claro, lo que pasa es que no hemos visto el locativo, pero en el monasterio, entonces sería Sunako Vihare Vasati. Nosotros residimos en el monasterio. Vihare Vasama. O sea, de que no está mal practicar así, ¿no? Porque de esa manera uno se va a ir familiarizando. Claro, en última instancia, nosotros no vamos a hablar en Pali, no sé si ustedes quieran hablar en Pali, pero esto es para poder leer los textos, ¿no? Pero no está mal este ejercicio que estamos haciendo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Que hablemos para entre nosotros. Bueno, ahora, vamos a hacer, pero está bueno hacer este ejercicio. Ahora vamos a hacer uno más, ahora que es el ejercicio de las partes del lenguaje. Se ve mal. ¿Se ve mal? Sí. Se ve borroso. Venerable. Esto, venerable, cuando usted lo pide, este ejercicio, hay que poner solo que es indeclinable o que indeclinable es. No, al inicio solamente que es indeclinable, ¿no? Okay. Ya después en otro nivel. A ver dónde está esto. Clase 3. Parte del lenguaje. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Sí. Ok, entonces vamos, ahí tenemos un pasaje de Milinda Paña, que es muy famoso ese pasaje, ¿no? Que te voy a leer en Pali. Raja, Aja, Bante, Nagasena, Yo, Upayati, So, Eva, So, Udahu, Año, Ti. Entonces es una oración, ¿no? Entonces, cuando nosotros escaneamos, entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo, no importa el significado todavía. Raya, ¿qué es? Eso es un nombre, ¿no? Raya tiene un paradigma propio, ¿no? O sea, de que es un paradigma especial. O sea, es una voz masculina terminada en A, con A larga. Ajá es un verbo que todavía no hemos estudiado, que es muy usado. Dijo sería. Raya, bueno, es un nombre. Ajá es un verbo. Así, eso lo escaneo, ¿no? Bante, ¿qué es? Bante es una partícula vocativa. O sea que es una partícula. Y Nagasena, ¿qué es? Es un nombre y también está en vocativo, ¿no? Venerable Nagasena, algo así. Yo es un pronombre, o sea que uno tiene que consultar el Pali Explorer ese. Upayati es un verbo. So es un nombre, es un pronombre. Eva es una partícula. Disculpe, venerable, Sí. pero si sale Sí. yo, nosotros tenemos que poner nombre, ¿no? Sí,
Sí, o sea, pertenece Ok. al nombre. Esa es la Ajá. categoría más general. Entonces, es un nombre, pero es un pronombre. Entonces, nosotros primero ponemos nombre, después pronombre, ¿no? Y después ponemos si es masculino, femenino, neutro, en ese caso. Pero bueno, pero inicialmente simplemente pongamos nombre, ¿no? Porque no hemos estudiado muchas cosas todavía. Eva es indeclinable, So es nombre, Urahu es indeclinable, Año es un pronombre, bueno, es un nombre también, Ti es un indeclinable, ¿no? Entonces, Tero es un nombre, Ajá es un verbo, Na es un indeclinable, Cha es un indeclinable, So es un nombre, pronombre, ¿no? Na es indeclinable, Cha también, Año es un nombre, pronombre, Ti es indeclinable. ¿No? Más o menos así, eso es lo de escaneo, ¿no? Y si nos Y salen claro, varios nas o varios chas, con una vez que lo digamos ya está, ¿no? sí, o sea, Es simplemente que yo ahora ya, para, en las últimas sí. clases lo que estoy haciendo es poniendo nombre, 2 puntos, y todos los nombres que aparecen en el fragmento los pongo ahí. Luego, Está bien, nom- está ah, bien. claro, luego Sí, indeclinables y luego verbos o viceversa. 2 puntos y todos los está- que aparecen. Entonces, si aparecen na sí, o cha varias veces y es con el mismo sí, significado, pues está bien. Así también se puede hacer, o sea, poner 4 columnas, digamos, y entonces los nombres en una columna, los verbos en la otra. No, bueno, no hay prefijos, o sea, pero hay indeclinables, sí, partículas, ¿no? Ahora, pero ujú. a medida que vayamos avanzando en el aprendizaje del Pali, entonces ya nosotros podemos ir haciendo como un diccionario, ¿no? Ah, Ujú. eh, y porque esa es una forma también muy buena de aprender, que es lo que en Birmania se llama Nisaya, que es la traducción de palabra por palabra eh, de los pasajes. Por ejemplo, en, en Birmania, por ejemplo, hay Nisayas de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes toman cualquier sutta y entonces tienen una palabra en Pali y después tienen el significado de esa palabra en birmano, ¿no? Entonces, esa es una buena forma también de aprender a entender y a traducir, ¿no? Claro, uno tiene que manejar, ¿no? Por ejemplo, raya que es nominativo o lo que sea, ¿no? Ajá que es, ¿no? En qué tiempo. Pero inicialmente está bien hacer así, 3 columnas y ir poniendo cada uno. ¿Ok? Entonces, esa es una oración. Raya, ajá. El rey dijo, Bante Nagasena, venerable Nagasena, yo upayati. Eso que surge, ¿no? Yo es eso que. Upayati es el verbo. Eso que surge. So eva, eso es solamente eva. So es solamente eso. Udahu. O es año. Es otra cosa, ¿no? O sea que o sea, este es un pasaje muy famoso porque, de acuerdo con este pasaje, eh, hay una continuidad de los damas, pero no hay una identidad. Eso es lo que, por eso eso quiere decir. O sea que cada estado o cada dama que surge, ¿eso es eso mismo o es otra cosa? ¿No? Entonces, la primero es so e vaso, significa que hay identidad. Udahu es un declinable que significa o. Año o es otra cosa diferente, ¿no? Entonces esa es la pregunta que le hace el rey. Y entonces después Tero, el Tera o el monje, ¿no? Ajá, dijo, ¿no? Na chaso, no es eso. Como el cha está ahí, significa que es una especie de, en pali se pone siempre, eh, para separar, ¿no? Na chaso significaría literalmente, no es, y no es eso, nacha año, y no es otra cosa, ¿no? Entonces, de acuerdo con este pasaje,
hay continuidad de los Dhammas, pero no hay identidad. Venerable, Nacha, o sea, Nacha, ¿cómo era la frase? Nacha, Nachaso, nachaño. Nachaso, Nachaño. Nacha- Eso sería ni uno ni otro, ¿no? Exacto, algo así. O sea, no es ni uno ni otro, o sea, es decir, que no es, no hay identidad, pero hay continuidad. ¿No? Es decir, que tampoco en español siempre hay que poner el verbo ser. O sea, se comprende bien, aunque no se ponga muchas veces. O sea, se Sí, comprende diciendo ni es lo uno, ni es uno, ni es otro, pero también se entiende si dices ni uno ni otro. pero ahí no, yo no traduciría como uno, sino que traduciría, por ejemplo, si vamos a quitar el verbo ser, traduciría como ni eso, ni eso, ni otro. Eso. Ni eso ni ¿No? otro, Ni efectivamente, eso, sí, sí. ni eso, ni otro. Y ni otro. Pero bueno. O sea que tiene sus cosas, ¿no? Traducir. Ah, ahora, aquí tenemos otro pasaje que también es famoso de estos Lokadamas. Entonces, Atta ime vikabe Lokadama lokam anuparivatanti. Loko cha atta lokadame anuparivatanti. Entonces, cuando escaneamos, entonces Atta es un nombre, es un número. Es 8, y no sé qué dice. Ok. Entonces, Atta es un nombre. Y si uno ya aprende un poco más, sabe que es un numeral. Es el número 8. Ime es un nombre, y a medida que uno va aprendiendo más, sabe que es un pronombre. Bikabe es un nombre, ahí está en vocativo, no plural. Lokadama es un compuesto. Bueno, todavía no hemos estudiado compuestos, pero es un nombre. Y cuando estudiemos más, sabemos que Lokadama es un compuesto. Lokam es un nombre. Anuparivatanti es un verbo. ¿No? Loco es un nombre. Cha es una partícula. Atta es un nombre, es un número. Lokadame es un nombre que es un compuesto. Anuparivatati es un verbo. Y katame ata. Katame es un nombre, es un pronombre interrogativo. Estudia. Ata es un nombre, es un número. Y labo es un nombre. Cha es un indeclinable, un artículo. Alabo, nombre. Cha, nombre. Yaso, nombre. Cha, partícula. Ayaso, nombre. Cha, partícula. ¿Ven cómo va la partícula indicando? Es como el i o la coma aquí. Ninda, nombre. Cha, partícula. Asansa, nombre. Cha, partícula. Sukan, nombre. Cha, partícula. Dukan, nombre. Cha, partícula. O sea que aquí nosotros tenemos Atta significa 8 y me estos o estas, dependiendo cómo traducimos. Lokadama. Bikabe es vocativo, o vicus, ¿no? El Buda está hablando. Y entonces, Atta y me Lokadama son todos nominativos, plural. Lokadama, los damas del mundo, las condiciones del mundo, estas 8 condiciones del mundo, anuparivatanti. Es como si anu es un prefijo. Una y otra vez, ¿no? Significa. Parivatanti es que da vuelta. ¿No? Da vuelta alrededor del mundo. O sea, que quiere decir que están siempre ocurriendo. ¿No? ¿Cuáles son? ¿No? Y el mundo, loco, ahí tenemos otra oración. Ese es el sujeto. Loco anu parivatati. De tercera persona singular. El mundo da vueltas, ¿no? En estos 8 Lokadama.
Ata Lokadam. Entonces, si el Buda se pregunta, Katame Ata, ¿cuáles son los 8? Entonces ahí están los 8 Lokadam. Labbo, ganancia. Alabo, pérdida. Yaso, es fama. Ayaso es lo opuesto. La fama. Ninda, son padres. Venerable, perdón un momentito. Aquí Sí. usted ha puesto fama y fracaso, Ajá. pero ayaso es como mala reputación, ¿no? O sea, mal. No es fracaso, es que te van a considerar mal Ok. o van a hablar Bien, mal de ti. entonces, ahí se puede editar bien eso. Pero, ¿cuál sería la palabra en español? El opuesto de la fama. Vamos, el opuesto de fama sería, bueno, mala reputación. No sé cómo se dice con una sola palabra, pero seguro que está por ahí la palabra. Ok. Infamia, Sí, no, sí. infamia no. Ah, Infamia es un sí, a lo insulto, mejor. no. Mala reputación, fama y mala Ok, reputación. perfecto. Ok, sí, entonces, cámbienlo. Ninda, entonces es crítica, ¿no? Y pasamsa es elogio, ¿no? Y después tenemos sukha, que es felicidad, dukkha, sufrimiento, ¿no? O sea, son las 8 condiciones del mundo que todos estamos sujetos, ¿no? Mientras estemos en el samsara. Entonces, bueno, entonces eso es un poco el ejercicio de la parte del lenguaje, ¿no? Ahora, entonces en la próxima clase vamos a revisar la clase número 4, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, hay mucho para practicar aquí. O sea, yo me doy cuenta ahora, ¿no? Porque tenemos mucho vocabulario, tenemos muchos nombres ahí, tenemos muchos verbos, entonces ya podemos hacer oraciones simples con sujeto, objeto y verbo, ¿no? Si nosotros usamos los nombres que tenemos ahí y usamos los verbos que tenemos ahí, podemos hacer una oración de por lo menos de 3 palabras, ¿no? Sujeto, sunako, por ejemplo, el perro, viharan, al monasterio, gachati, va. O, si quieren, por ejemplo, sunako, pueden poner agachati, ¿no? Regresa al monasterio, ¿no? Viharan, agachati, o sea que se pueden hacer muchas oraciones, ¿no? O sea, si me está ocurriendo eso, ¿no? Entonces, es cuestión de ponerse a practicar, ¿no? Y familiarizarse también con el orden sintáctico, de, que es lo más común. Primero va el sujeto, después va el objeto y después va el verbo, en parte. Bueno, no significa que no se pueda poner de otra forma, pero normalmente el verbo va al final. Ustedes ven aquí las oraciones, ¿no? Por ejemplo, anuparivatanti, ¿no? Ahí en realidad se puede poner un punto después, ahí, ¿no? O sea que, eh, entonces, ¿por qué no practican también con eso? ¿No? Y si quieren, en la próxima clase, porque ya a partir de la próxima clase, como vamos a estudiar el acusativo y el instrumental, bueno, ¿estudiamos el acusativo en esta clase? No. O sea, todavía no estudiamos el acusativo, pero vamos a estudiar, ya se pueden hacer oraciones más complejas, ¿no? Pero intentemos hacer oraciones por lo menos de 3 palabras. ¿Alguna sugerencia, algo más? ¿Qué les parece ahí los que están en el Dama Vijara? ¿Están perplejos? Así que, no sé si se las flashcards se puede hacer alguna especie de combinatoria con las palabras, ¿no? Y se pueden ir cambiando las palabras y para que uno pueda ir practicando, no sé, a ver si prueban un poco.
Se perdió el Ahora. sonido. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, a veces. Ok. Entonces, no sé cómo. Por supuesto que nuestro propósito no es hablar en Pali, a no ser que quieran ahí hablar en Pali entre ustedes, pero es una buena forma de aprender hablando también, ¿no? Sí. Sí. Ok. Bueno. Entonces, ¿vos ya dejar de grabar?